Saludos, estimados ayudantes. El día de hoy que les habla, Álvaro, junto a Natalia, vamos a confeccionar la estrategia de control para una planta de producción de acrilonitrilo. Para ello cumpliremos una serie de objetivos. En primer lugar, seguridad de la operación, es decir, evitar perturbaciones. Número 2, minimización del impacto ambiental de la operación. Número 3, optimización del rendimiento en el reactor. Número 4, operación de columnas en condiciones energéticas óptimas. Quinto lugar, optimización de la separación de compuestos. Sexto lugar, optimización de la recuperación de subproductos. Séptimo lugar, maximización de la recuperación de acrilonitrilo. Y finalmente, la minimización del consumo energético. En la pantalla podemos ver ya la planta con su instrumentación correspondiente. El reactor R101 tendrá el ingreso de dos corrientes. La primera es una mezcla entre propileno y amoníaco. Ambos compuestos pasan por hervidores que tienen controladores indicadores de nivel. Estos actúan sobre válvulas para así evitar la pérdida en el área de transferencia de calor. Luego se pasa por un acondicionamiento mediante intercambiadores de calor y finalmente se mezclan para entrar al reactor. Por otra parte, para obtener el oxígeno necesario para la reacción, ingresaremos aire. Este pasa por un compresor que a su descarga tiene un controlador indicador de presión. Esto es para evitar que el compresor esté trabajando en la zona de surge, la cual es desfavorable energéticamente y puede causar daños en el equipo. Para asegurar que sea estequiométricamente consistente la razón de ambos flujos que están entrando al reactor, se hará un control en razón de flujo, actuando directamente sobre la corriente del oxígeno, puesto que se recomienda que éste esté en exceso respecto al propileno y al amoníaco. En el reactor en sí mismo, tendremos un control de la temperatura mediante un controlador indicador de temperatura que actuará sobre la descarga de la bomba de agua servicio, la cual inyectará agua a la chaqueta de este. Adicionalmente se ha puesto un indicador diferencial de presión para poder ver si existen problemas en el reactor. A la salida se analizarán los gases con un analizador de composición y luego los gases pasarán por un compresor para generar la compensación energética respecto al compresor que se utilizó anteriormente para el aire. Luego los gases ingresarán a la zona pinch de integración energética donde están los rehervidores y los intercambiadores de calor, para luego pasar a un último acondicionamiento en el intercambiador de calor H104 que está aquí abajo. Se ha puesto un control indicador de temperatura para lograr la temperatura que deseamos, actuando sobre el ingreso del agua de servicio. Así tendremos menor presión en el agua de servicio que en la línea que es más importante, la línea verde que tiene los gases. En caso de que haya alguna falla en el equipo, van a ser los gases que entren al agua de servicio y no el agua de servicio la que entre al proceso y pueda generar problemas después. El segundo lazo control a analizar corresponde al quench, el cual lo tenemos por aquí. Esto es un absorbedor con reacción química. Es importante tener control total de la razón líquido sobre gas. Para ello, se analizan las dos corrientes de gases a la entrada y a la descarga y se actúa con un control en razón sobre la descarga de líquido. De nuestro absorbedor recuperaremos gases limpios que van para arriba y hacia abajo tenemos sulfato de amonio. El sulfato de amonio pasará por un proceso de cristalización. En el cristalizador tendremos controladores indicadores de nivel, los cuales vendrán a regular que se esté agitando bajo nuestro agitador y no estemos agitando de más con pérdida energética. Luego pasará por un secado centrífugo, para lo cual tenemos que evitar las vibraciones fuertes. Se ha instalado una alarma de vibraciones y además un control indicador de presión para que no ingrese un volumen tan alto que pueda generar vibraciones peligrosas para el equipo. Finalmente, en el secador rotatorio se ha puesto un indicador de temperatura, puesto que este solamente viene a eliminar el agua remanente y no se requiere un control tan específico del instrumento. Por otra parte, una pequeña parte del sulfato de amonio pasa por el bypass número 10 y reingresa como la corriente líquida a nuestro quench. En este caso, nuevamente tenemos intercambio de calor con el mismo sistema de control. Además, vamos a tener un proceso mezclado entre agua y ácido sulfúrico junto con el sulfato de amonio. Para esto se ha puesto un control en razón de flujo, el cual va a actuar sobre la corriente ácido sulfúrico, el cual se pretende que esté diluido al ingreso de nuestro absorbedor con reacción química. Los gases limpios que salen de este pasan por un intercambiador de calor, el cual es HX116, el cual nuevamente tiene un control indicador de temperatura, tal como se indicó anteriormente. Estos gases pasarán a un separador flash, el cual separará líquido de vapor para evitar sobredimensionamiento de nuestro tercer lazo de control, que es el absorbedor 101. El absorbedor 101, al igual que el absorbedor con reacción química, tiene que tener control total de la razón líquido sobre gas. Por lo tanto, se medirán las razones
del gas a la entrada y la salida y se actuará sobre la corriente líquida que ingresa a este. Luego, los gases de salida pasarán por un compresor para terminar de hacer compensación de la pérdida de carga, el cual funciona igualmente con controladores indicadores de presión para evitar el ingreso a la zona de surge. Por otra parte, el separador flash, los vapores son los que ingresan al absorbedor y el líquido remanente se va a mezclar con los líquidos que se recuperen de nuestro absorbedor. Para controlar la presión de los gases se ha puesto un controlador indicador de presión que actúa sobre la descarga de gases, y para controlar el nivel de líquido y que no se seque nuestro separador flash tendremos un controlador indicador de nivel que actuará sobre la descarga de la bomba que transporta a la corriente que se mezcla con la descarga del absorbedor 101. La descarga del absorbedor 101 es dirigida a la columna extractiva con función de separar el acrinolitrino del acetronitilo y del agua. El ingreso de esta debe ir a una cierta temperatura. Es por esto que al ingresar en el intercambiador de calor nosotros debemos controlar la temperatura. Luego de esto acá tenemos un controlador indicador de temperatura en cascada con un controlador indicador de presión, donde el controlador indicador de temperatura lee la temperatura de la torre y este le manda una señal al controlador indicador de presión esclavo, y este actúa sobre la válvula del ingreso del hervidor. Además tenemos un controlador de nivel para que no ocurra un mal funcionamiento en ella. Este es controlado a través de una válvula que esta va a mandar el reingreso del líquido a la columna. También tenemos un controlador indicador de temperatura en el tope de la columna, que este es controlado por la recirculación del líquido. La columna extractiva tiene dos salidas, por el fondo y por el tope. En el tope se encuentra nuestro producto de interés, ácido anhídrico y agua, el cual va a ser explicado este proceso más adelante. Ahora nos enfocaremos en el fondo, donde sale agua y acetonitrilo, donde esta corriente pasa directamente a la columna de destilación de acetonitrilo. Bueno, aquí tenemos la columna de destilación de acetonitrilo, que su función es separar el agua del acetonitrilo. De ahora en adelante explicaremos solamente columna de destilación, así que voy a explicar los indicadores específicamente ahora, ya que los demás van a ser totalmente análogos. Un condensador, donde es necesario tener un controlador indicador de presión para medir la presión de la torre. Además tenemos que tener un controlador de flujo, donde este va a ser controlado por la salida de ella. Bueno, en esta torre tenemos la salida del tope y de fondo, donde en el fondo sale un producto que se va a comercializar, y por la parte de arriba de la cabeza va a salir el producto de interés. Bueno, ahora pasamos directamente a la columna de destilación CRAN101, que esta corresponde a la columna de recuperación de aciclonitrilo, donde su principal motivo es separar todos los productos que no importan por nuestro producto de interés, que es el aciclonitrilo, donde aquí se obtiene nuestro producto totalmente puro. Esta torre de destilación tiene los mismos indicadores que las columnas que están acá arriba, que las mismas columnas de destilación que están acá arriba, que son análogas a las que están explicadas anteriormente. Estas columnas de acá arriba tienen la función de separar los productos que no queremos y queremos comercializar, para que luego aquí pase totalmente puro nuestro producto de interés, que